Usted escucha RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Nos acompaña hasta ahora Bruce McMaster, es el presidente de la ANDI. Le queremos preguntar por la entrega de 200.000 dosis de vacunas al gobierno. Es lo que entendemos en calidad de préstamo. Hay un momento difícil en el suministro de vacunas. Estábamos escuchando desde la ciudad de Medellín que ya se declaran en emergencia porque se les acaban hoy las vacunas, de modo que hay que empezar a ver cómo se logra reactivar ese proceso de vacunación en las ciudades del país en donde se ha tenido dificultades con el suministro. Dicen desde el Ministerio de Salud que se van a garantizar las segundas dosis, que hay que tener un poco de paciencia. Y bueno, entra el sector privado a dar un poco la mano. Doctor Bruce McMaster, bienvenido. Buenos días. Yolanda, buenos días. Gracias a ustedes y a sus oyentes. Bueno, hablemos un poquito de esta ayuda que va a brindar el sector privado que ha adquirido las vacunas y que ahora pues puede ponerlas al servicio del Plan Nacional de Vacunación que está adelantando el Estado. ¿Cómo va a ser la fórmula? Estamos trabajando en eso, Yolanda. Efectivamente, hace pocos días, hace un par de días, todos nos enteramos de que estábamos enfrentando esa contingencia en el Plan Nacional de Vacunación, pues ante lo cual, digamos, nosotros pusimos a disposición del gobierno una alternativa que fuera la de que nosotros pudiéramos prestarle algunas de las vacunas que tenemos en este momento todavía almacenadas. Había un tema que teníamos que cuidar con mucho celo, y es que nosotros también tenemos segundas vacunas que tenemos que poner. Entonces tuvimos que sacar como muchas cuentas alrededor de cuáles habían sido las que ya habían sido puestas, cuántas segundas vacunas estamos en este momento, con cuántas estamos comprometidos, entre otras cosas, perdón para el paréntesis, porque nosotros no ponemos ninguna vacuna si no tenemos la segunda dosis garantizada. Y luego logramos efectivamente encontrar con que teníamos la posibilidad de prestar esas 200.000. Hay que decir que estamos buscando varios mecanismos. Un mecanismo es el mecanismo de préstamo puro, es decir, entregamos 200.000 vacunas y ustedes nos devuelven 200.000 vacunas lo antes posible. Y el otro es el de que algunas compañías que ya han venido vacunando a sus empleados, a los familiares o a grupos, digamos, cercanos, tienen algunos sobrantes de vacunas. Entonces, arrancamos un proceso de sondeo desde hace un día y medio, en el cual le estamos preguntando a las empresas si estarían dispuestas incluso a donárselas al Plan Nacional de Vacunación, y ya hemos tenido una respuesta bastante interesante. Por ejemplo, compañías como ISA nos indicaron que tenían un número importante de vacunas que podían ser donadas, y estamos trabajando en eso. Entonces, yo creo que hay que unir esfuerzos, es momento de unir esfuerzos. La emergencia es suficientemente grande, la emergencia del COVID, como para que pues todos actuemos generosa y proactivamente en solucionar el problema que se está presentando hoy día. Y en ese sentido, doctor Bruce McMaster, cuando se estudian esas dos posibilidades, prestar 200.000 y recibir 200.000 o donar, surge evidentemente la pregunta de cómo va para los empresarios la estrategia de vacunación. ¿Las empresas están adelantadas? ¿Van bien? ¿Se han respondido a las expectativas que tenían los empresarios una vez que decidieron también vacunar a sus trabajadores? Pues ayer, fíjese que el dato que tenemos del día de ayer, o creo que es de ayer en la mañana, quizás el de ayer en la noche sea un poco mayor, por supuesto, era que ya llevábamos 911.000 dosis puestas, lo cual es bueno, es un buen número. En las empresas estamos encontrando la misma situación que se está encontrando en todo el país, y es que algunas personas no quieren vacunarse. También nos encontramos con otra situación, y es que algunos de los trabajadores acudieron primero al Plan Nacional de Vacunación que al Plan de Empresas por la vacunación. Entonces a algunas empresas seguramente le están sobrando algunas de las vacunas, y esa es una de las razones por las cuales sobran. Recordará usted en algún momento como la sensación de que estábamos llenos de vacunas, inclusive algunas iniciativas distintas a la nuestra que anunciaron que iban a salir, de pronto se arrepintieron y dijeron, no, ya no es necesario porque Colombia ya está llena de vacunas. Y no es cierto. Colombia realmente necesita al final como 70, 80 millones de vacunas, sin contar con las terceras dosis, de manera que todo esfuerzo que se puede hacer hoy en día vale la pena, y el esfuerzo que están haciendo los empresarios pues ya lleva 911.000, repito, al día de ayer en la mañana 911.000 dosis aplicadas. Ahora, usted ha dicho un punto bien importante, ha mencionado un punto bien importante, doctor Bruce McMaster. Pese a que solamente se está hablando en Colombia de tercera dosis de vacuna en algunos
casos muy específicos, unas 100.000 personas que tienen unas condiciones muy particulares. Ustedes en el empresariado ya están empezando a estudiar lo que en otros países, por ejemplo en algunos de Europa, parece ser algo inminente, una tercera dosis como refuerzo definitivo, por ejemplo, de cara a reabrir plenamente la economía. Es que yo creo que hay que verlo porque tenemos que seguir como los lineamientos de lo que van diciendo de alguna forma los científicos, y parece ser que sí tiene una utilidad grande en términos de reforzar la inmunidad, la tercera dosis. En algunos casos, y ahí hay que entrar ya a estudiar cada vacuna, cada biológico, etcétera. Entonces yo pensaría que que como país tenemos que pensarlo, y pues nosotros por supuesto también lo estamos haciendo. Doctor McMaster, el lunes la autoridad farmacéutica de regulación de los Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso definitivo de la vacuna de Pfizer y BioNTech, lo cual permite que se pueda comercializar directamente por esta farmacéutica y probablemente no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¿Han ustedes hecho ya alguna aproximación, como ANDI, como la Asociación de Empresarios, con esa farmacéutica para adquirir directamente más vacunas, o no piensan hacer ese tipo de aproximación? Pues hasta ahora no, profe. Entre otras cosas le voy a decir por qué. Porque aunque la FDA ya dio esa autorización, y es un paso gigantesco en términos además también de alguna forma de seguridad desde el punto de vista de autorizaciones de autorizaciones de uso, en Colombia todavía no ha sucedido. En Colombia tendría que darse exactamente el mismo paso para que para que lográramos tener esa modalidad. Nosotros nos hemos mantenido relativamente alejados de cualquier posibilidad de comercialización, porque no es el objetivo nuestro. Pues habrá quien eventualmente se dedique a eso y tenga eso por oficio, no es el del gremio. De manera que no lo hemos hecho, y vamos a ver qué pasa. Nosotros por ahora el programa que hemos trabajado es un programa gratuito, es un programa en donde las empresas pues colombianas han invertido más de 220.000 millones de pesos, que eso es muchísimo dinero, solamente para apoyar el Plan Nacional de Vacunaciones, probablemente la movilización más grande de la historia en términos de aporte de las empresas, que ya yo creo que ha demostrado su bondad. Y luego pues por supuesto vendrán, digamos, los nuevos desarrollos, y ahí el Estado jugará un papel importante. Entonces la respuesta es todavía no lo estamos haciendo, entre otras porque no se puede desde el punto de vista regulatorio en Colombia. Ahora, ha mencionado usted también, además del fenómeno de que necesitamos más vacunas, más dosis, que hay en este momento un problema de abastecimiento, pues está el fenómeno de las personas que no se quieren vacunar. ¿Cómo están enfrentando eso desde la empresa privada? Uno diría, hay que hacer más campañas, hay que hacer esfuerzos. Algunas personas tienen temor incluso de que si deciden no vacunarse puedan tener en riesgo su empleo. ¿Cómo manejar este fenómeno que han conversado ustedes en la empresa privada? Pues Yolanda, a mí me parece un tema tan complejo porque yo entiendo perfectamente que uno eventualmente en forma individual pues tenga el derecho a asumir riesgos, y tenga el derecho a decir: yo prefiero asumir el riesgo del COVID que asumir el riesgo de las eventuales secuelas o los eventuales efectos colaterales que pudiera tener una vacuna que no han sido demostrados. Pero yo entiendo que la gente tenga los temores. Lo que sí no entiendo es que las personas se tomen el riesgo por cuenta de otros. Es decir, que por no vacunarse no logremos la inmunidad en el país, que por no vacunarse pongamos en riesgo a la población que está cercana a nosotros, o a las personas que están cercanas a nosotros. A mí me parece que el debate es un debate de derechos casi. ¿Cuáles son los derechos que uno tiene de tomarse un riesgo sobre uno mismo, y cuáles son los derechos que uno tiene de tomarse un riesgo sobre el resto de personas? El tema no es solamente científico, el tema no es solamente ético, es un tema incluso jurídico y casi que constitucional. Yo realmente soy de la idea de que en este momento tenemos que todos vacunarnos, que no tenemos el derecho a tomarnos el riesgo por cuenta de otros, que no tenemos el derecho a poner en riesgo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que, entre otras cosas, en un trino que yo ponía en Twitter, yo decía: yo entiendo que eventualmente uno se pueda tomar ese riesgo, pero sin duda alguna le pregunto a las personas que no se quieren vacunar, primero, si creen que es mejor que haya más personas vacunadas en el mundo o no. La mayoría le dice uno que sí. Segundo, si cree eso, ¿por qué no se vacuna? Y tercero, si cree que hay un riesgo entonces
la posición me parece un poco cómoda. Es tómense ustedes el riesgo, genérenme la inmunidad a mí y yo sencillamente no me vacuno porque yo sí no voy a asumir el costo de los eventuales efectos colaterales. Es un tema muy complejo. Yo creo que realmente estamos enfrentados a una cosa que para mí inclusive resultó bastante sorpresiva. Ahora, en ese escenario, ¿sería usted partidario de que se aplicara en Colombia pues algo así como el pase sanitario que se exigiera para entrar a sitios públicos? En fin, en otros países han generado ya esa fórmula, que no ha estado exenta de polémica. Le hablo, por ejemplo, de las protestas que se han presentado en Francia contra ese pasaporte sanitario que han establecido para poder ingresar, por ejemplo, a restaurantes, a bares y demás, que se le exige a la persona su vacunación. No sé si encontrar una fórmula de este estilo o no. Vea, Yolanda, que yo al principio estaba como muy dubitativo en términos de que yo soy un gran defensor como de los derechos individuales. Yo decía, uno tiene que mantener preservar los derechos individuales siempre. En ese orden de ideas, digamos, y con todas estas reflexiones y demás, cada vez más creo que los que están vacunados tienen derecho a pedirle a los otros que si se van a juntar con nosotros, estén vacunados. En ese orden de ideas, le voy a decir que he evolucionado a la idea de que yo sí creo que quienes están vacunados tienen derecho a pedirle eso a las personas que están a su alrededor. Entonces, en ese orden de ideas, el pasaporte puede terminar siendo una de las soluciones, como siempre ha existido, además en muchos escenarios, ¿no? En los colegios, a uno siempre le han pedido el certificado de vacunas de los hijos para poder entrar, o en Brasil le piden a uno el certificado de fiebre amarilla porque si no lo dejan entrar. Eso no es para nada nuevo en la humanidad, ni mucho menos en nuestra sociedad. Muy bien, las vacunas, la mano que va a dar el sector privado con algunas dosis al gobierno nacional, que está en este momento necesitado de poder distribuir más vacunas a ciudades que se han quedado cortas, particularmente para las segundas dosis. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Bruce McMaster, en unos minutos en RCN Radio. No, Yolanda, gracias a usted y a todos sus compañeros. Es el presidente de la ANDI, son 200.000 dosis. Él dice que están haciendo las cuentas porque ellos quieren garantizar que para aquellos trabajadores que tienen su primera dosis y que lo han hecho desde el sector privado, tengan su segunda dosis, que están haciendo cuentas, sumas y restas para poder garantizar. Más de 900.000 dosis se han aplicado desde el sector privado. Sí. Y luego, dice él, se han encontrado con la dificultad de la gente que no se quiere vacunar, que también es un lío, ¿no? Bueno. Ahora, debe quedar claro, Yolanda, que lo que se está estudiando en este momento por parte de los empresarios va en dos caminos, ¿no? Por un lado, la posibilidad de prestar 200.000 vacunas y recibirlas a cambio, también una vez que el gobierno se ponga al día. Y el otro mecanismo es que empresas que tengan excedentes de vacunas, porque hicieron toda una planificación, pero, por ejemplo, muchos de sus trabajadores decidieron acudir al Plan Nacional de Vacunación y, en consecuencia, las propias de las empresas pudieron quedar sobrantes. Esas empresas pueden hacer esa donación. De hecho, mencionó una compañía, dijo que ISA Interconexión Eléctrica S.A. está en ese esfuerzo. Entonces todavía digamos que hay por definir cuál va a ser el mecanismo concreto para llevar a cabo esta suerte de colaboración solidaria, como dice Bruce McMaster, con el gobierno cuando se están necesitando estas vacunas. Y el dato que a mí me parece más preocupante es precisamente ese que indica que hay una muy baja disposición a vacunarse, pues porque también existe esa disponibilidad de vacunas en el caso del sector privado, y uno esperaría que allí la disponibilidad fuera mayor. Digamos, son personas que tienen trabajo, son personas que sus familias pues tienen esa conexión con las grandes empresas y medianas empresas del país, que tienen esa solidez y el acceso muy probablemente a educación y a mayores niveles de ingreso. Recordemos que de hecho la población no pobre tiene una mayor disposición a vacunarse que la población pobre. De manera que yo insisto, es muy preocupante. Hace varios días lo vengo señalando, incluso sobre la base de la información de la encuesta Pulso Social del DANE, que muestra que existe una muy alta porcentaje de la población que no está dispuesto, que no está interesado a vacunarse. Es mucho más grande, de hecho, en la población pobre que en la no pobre, pero pues es un porcentaje significativo que a mi juicio pone en riesgo la posibilidad de vencer esta epidemia. Vamos a Europa, porque es que hay noticia a propósito de vacunas y vacunas que se donan a Colombia, en España. Carlos Elián, ¿de qué se trata?
Sí, efectivamente, Yolanda, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, en su cuenta de Twitter ha agradecido a España la donación de casi 1 millón de dosis de vacunas AstraZeneca a nuestro país. En efecto, esto ya lo había confirmado la propia embajada de España en Bogotá, que puso a disposición del gobierno de Colombia exactamente 957.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, para que se agreguen al Plan Nacional de Vacunación que se lleva adelante allá en nuestro país. Las vacunas proceden del lote que el gobierno español aportó al mecanismo COVAX y que en este caso se dirigen, como no, a Colombia. Hay que recordar que aquí en España hay en este momento un stock en reserva de 7.900.000 vacunas, al margen de esta donación que forma parte, como digo, del programa COVAX. Eso sí, el gobierno español, a través de la embajada de este país en Bogotá, cuando informó al gobierno colombiano de esta donación, también hizo patente que sería Colombia la que correría con los gastos del transporte de las medicinas, de la vacuna. Así pues que se confirma esta donación importante de 957.000 dosis de AstraZeneca de España a Colombia, y que el embajador de nuestro país aquí en Madrid, Guillermo Plata, lo ha agradecido al gobierno español a través de su cuenta de Twitter. Yolanda. Gracias, Carlos. Pues a ver si nos ponemos un poco al día con las vacunas, porque son varias las ciudades. Ha pasado en Bogotá, en Medellín, como decíamos, ya dicen, a partir del día de hoy se acaban las dosis de las vacunas. Entonces, sector privado en Colombia hace lo suyo prestando vacunas, porque es préstamo, se dan, pero se reciben después cuando el gobierno se ponga al día. Y ahora, pues una donación que llega también de España. Todo sirve, a ver si avanzamos. Y hay que insistir una y otra vez, vacunarse es la salida que tenemos frente al COVID-19. Y las medidas de bioseguridad que se deben mantener, no relajarnos, porque ya uno ve a mucha gente tranquila y relajada. Me vacuné, entonces puedo hacer de todo y me quito el tapabocas y todo. No. Me vacuné, pero mantengo las medidas de seguridad, porque hay unas variantes que son más contagiosas, porque todavía la pandemia está ahí, porque el virus sigue ahí. Lavado de manos, el uso correcto del tapaboca, correcto quiere decir sobre boca y nariz, porque ve uno a la gente con el tapabocas en el cuello. Lavado de manos constante, tener distancia, lugares ventilados, que eso a veces se nos olvida, lugares ventilados, lugares aireados, no se puede bajar la guardia, y vacunarse es la única fórmula. 8 de la mañana, 25 minutos.